Bueno, ahora vamos a trabajar lo que sería la escala cromática aplicada a este dibujo de rostro, es decir, aplicar luz y sombra a esta forma para darle un mayor volumen y una noción de realidad a este dibujo. Lo que vamos a hacer primeramente es, obviamente que ya tenemos el dibujo hecho, el esquema estructural que hicimos anteriormente, borren todas las líneas de la geometrización que nos ayudó a realizar el diseño. Eso se borra totalmente, no tiene que quedar ninguna línea, solamente lo que serían las formas curvas de las partes de la cara. Para realizar una escala cromática, se los explico con este color, que es un color piel. Lo primero que van a hacer es aplicar una capa muy suave, ¿sí?, de este tono. No tienen que presionar el lápiz en la hoja y es una sola capa. Para generar un tono de piel más oscuro, yo lo que voy a aplicar a esta segunda parte de mi escala son dos capas de tono piel, ¿sí? Dos capas, y también fui presionando el lápiz un poquitito más. Para el tercer tono piel, que sería ya el de la sombra, voy a aplicar tres capas. Una, dos y tres. Y para el cuarto tono piel, que es el más oscuro, es el que representará la sombra, voy a aplicar cuatro capas. Una, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Fíjense cómo son cuatro tonos distintos de la piel. Los últimos dos representan la sombra. El primero la luz, el segundo el medio tono entre la luz y la sombra, y los últimos representan la sombra. Por eso les voy a pedir que a los últimos tonos siempre le agreguen una capa, aunque sea muy suave, de color gris, el lápiz que usan comúnmente para dibujar. Acá, como es el más oscuro, voy a aplicar dos capas de gris. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta esto, que es muy suave también, no tienen que presionar el tono gris en la hoja. Vamos al dibujo. Lo que tenemos que hacer es aplicar sombras a las partes más profundas de la cara. Yo ya apliqué una capa de color piel a todo en general, a toda la cara en general, menos a los ojos, que es lo que tiene que quedar en blanco. O sea, cubriría toda la cara, la boca y también el cuello. Una vez que terminan de hacer eso, vamos a empezar a aplicar las sombras. ¿Dónde? En las partes más profundas de la cara. Vamos a imaginar que la luz viene de frente, en este dibujo, que estaría iluminando esta cara en forma frontal, y las sombras van a estar ubicadas acá. Costado de la nariz, o sea, fíjense cómo ahí voy aplicando una segunda capa. Debajo de las cejas voy a entrar un poquito dentro de lo que sería esta forma del ojo. En este costado exactamente lo mismo, trabajo el costado de la nariz, esas dos líneas que dibujamos curvas anteriormente. Voy a trabajar debajo de las cejas, ¿sí?, con un tono de piel un poquitito más oscuro. Debajo de los ojos también podemos aplicar una sombra no muy llamativa, porque si no va a parecer como con una mirada cansada, con ojos con ojeras, y no está bueno, ¿sí? Simplemente es un poquito, es una capa. Ya aplicamos a lo que sería alrededor de la nariz y alrededor de los ojos. Esta misma sombra la podemos aplicar más pequeña, debajo de la nariz, debajo de la boca, y también la vamos a ubicar en esta parte del cuello. Acá sí hay una gran sombra, que es siempre la que proyecta la cara en el cuello. Bien, otras sombras importantes. En el contorno de la cara, en los costados de la cara, ¿sí? Ahí vamos a marcar una sombra, ¿sí? No tienen que simplemente delinearlo, sino van a entrar dentro de lo que sería la forma de la cara marcando esta sombra. Y ahora, sombra que proyectaría el pelo en la cara, o sea, donde ustedes hicieron flequillo o cualquier corte de pelo, ahí debajo del pelo trabajen una sombra color piel también. Bien, una vez que terminamos de hacer esto, ya se empieza a ver como más volumétrica la cara. Nosotros tenemos dos tonos aplicados. Tenemos el tono de la luz, el primero de todos, y el tono de la sombra, ¿sí? Para unificar estos tonos vamos a trabajar con lo que se llaman tonos intermedios. Es decir, tenemos que generar un color piel de un tono más claro alrededor de la sombra. Fíjense que trabajo pegadito a las sombras. Ahí voy a seguir pintando un poco más, cubriendo la parte iluminada de la cara, pero con un tono que tiene que ser más clarito que el tono que ya aplicamos de la sombra.
pero más oscuro que el tono que aplicamos de base. Entonces ahí vamos a ir como uniendo, generando una unión de tonos entre el más oscuro de todos, el intermedio recién aplicado y el más claro, que es el que pusimos de base al comienzo de este dibujo. La variación de tonos correcta se da a partir de lo que sería esta división de tonos, este pasaje de tonos. Esto lo va a hacer mucho más realista el trabajo. Bien, y por último el detalle de gris, ¿sí? Que también va a ser mucho más realista la sombra. Sobre la parte que aplicaron ustedes de sombra, muy suave con el lápiz, muy suave, van a trabajar un tono muy clarito de color gris sobre ese tono de sombra del color piel. Fíjense que me van quedando como rayitas al pintar, ¿sí? Eso se soluciona y ahora les explico cómo. Seguimos cubriendo. Una vez que terminan con un algodón, o si quieren con el mismo dedo, van a ir mezclando estos tonos, ¿sí? Y eso no se va a notar. Lo que va a hacer es, va a oscurecer, va a desaturar el color de la sombra y lo va a hacer mucho más realista, ¿sí? Obviamente que una sombra, el tono piel, no tiene que brillar, no tiene que ser saturado, sino tiene que ser algo desaturado para que quede más parecido a la realidad. Bien, para trabajar el pelo es exactamente lo mismo que con el tono piel. Yo trabajé primeramente con una capa de marrón. Después sobre ese marrón voy a aplicar otra capa más. ¿Sí? Un poco de un marrón un poquito más oscuro. En algunas partes, y fíjense que para pintar el pelo sigo la dirección que tiene el pelo en la realidad. ¿Sí? Voy hacia abajo. Trabajo algunas partes con un tono un poquito más oscuro y otras las dejo con el marrón que hicimos de base. Inclusive si quieren, para resaltar aún más la forma de la cara, trabajen con un marrón más oscuro. Fíjense que cambié el marrón alrededor de la cara. Esto los va a ayudar a resaltar un poquito más la forma del rostro y que sea más interesante, ¿sí? Si quieren también, para que no quede únicamente en esa zona, aplíquenlo también en otro lugar. La boca. Si es mujer, trabajen con un tono marrón primero y sobre ese tono marrón apliquen rojo, ¿sí? Si es hombre, directamente trabajen con dos marrones distintos, uno más oscuro que el otro, ¿sí? Y para poder generar más la noción de profundidad en la boca, los costados, estas puntas, trabájenlas un poquitito más oscuras. Entonces les va a dar a ustedes, inclusive el centro les va a dar a ustedes esta noción de volumen. Bueno, esto sería la explicación de lo que es luz y sombra en dibujo de rostro.